Sí, sí. No, ahora sí. Jóvenes, buenos días. Vamos a empezar con la clase. Es la clase número 2. El desarrollo de esta clase versa sobre estos temas. Morfología interna, sistema límbico, formación reticular, neurotransmisores. En relación con el primer tema, debemos de estudiar lo que es la sustancia blanca. En ellos hay tres tipos de fibras: fibras de asociación, fibras comisurales y fibras de proyección. Las fibras de asociación son aquellas que conectan regiones del mismo hemisferio. Las fibras comisurales son aquellas que cruzan la línea media y que van a comunicar regiones homólogas de ambos hemisferios. Y las fibras de proyección son aquellas que escapan de la corteza de los hemisferios en sí y se proyectan a regiones fuera del mismo, ya sea diencéfalo, tronco cerebral, médula espinal. ¿Okay? Entonces, gracias a la tractografía por sensor de difusión, se ha podido, digamos, estudiar esto y han habido algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, lo que tradicionalmente se ha estado viendo, acá, es que tradicionalmente se estaba viendo como si fuese un tipo de fibra, solamente como es esta parte de acá. Sin embargo, está constituido por múltiples fibras de diferentes orígenes. Acá, en relación con las fibras de asociación, vamos a ver lo que es, por ejemplo, el centro oval, en el cual están proyectándose diferentes fibras entre ellas. Aquí vamos a ver que existe una serie de fibras cortas, terminadas también fibras arqueadas por la forma que tienen en U, digamos, en honor a los hinchas de la U. Acá tenemos las fibras denominadas arcuatos o en U. Las otras son las fibras largas, en las cuales van a asociar no solamente áreas próximas entre sí, sino áreas que están un poco más lejos. Estos son lo que se denominan como fascículos de asociación intrahemisférica. Y aquí tenemos que mencionar algunos de ellos, como fascículo longitudinal superior, el inferior, fascículo arqueado, el fascículo uncinado, el fascículo cíngulo y finalmente fibras de la cápsula interna, fibras de la cápsula externa y extrema. En relación con el primero de ellos, el fascículo longitudinal superior, que lo estamos viendo acá, va a comunicar el lóbulo frontal con el lóbulo parietal. Por otra parte, acá vemos lo mismo, esta es una cara externa y en la cara interna, el fascículo longitudinal superior que une las dos secciones anteriormente descritas. En un corte coronal podemos apreciar la localización del mismo. El otro es el fascículo longitudinal inferior, que es una vista externa, lo vamos a ver acá, y que une el lóbulo occipital con el lóbulo temporal. Esta misma vista externa está aquí y la vista interna la vamos a apreciar en este otro punto, que une los dos puntos mencionados. Y aquí, en el lóbulo temporal, en el interior del mismo, en un corte coronal, se puede apreciar. El otro es el fascículo arqueado. El fascículo arqueado son una serie de fibras que van a conectar por una parte el lóbulo frontal, prefrontal, específicamente con la región occipitotemporal.
El fascículo uncinado, vamos a ver que se encuentra acá y que suele asociar lo que es el lóbulo frontal, más específicamente la parte prefrontal en sí, con el lóbulo temporal. Esa es la vista externa, y en la vista interna vamos a apreciarlo así, uniendo a ambas regiones. El fascículo del cíngulo es una proyección de fibras que están en el interior de lo que es el cíngulo en sí, pero no se limita a esta parte, sino que se proyecta al interior también y se prolonga en el interior del giro para hipocampal. En una vista coronal se encuentra en este nivel. Ahora, el fascículo del cíngulo, como les dije, está en el interior del giro del cíngulo, pero se proyecta también hacia lo que es la parte interna del giro para hipocampal. Lo interesante de esto es de que este tipo de fascículo va a recibir fibras de múltiples sitios, por ejemplo, lóbulo frontal, lóbulo parietal, el cíngulo, el lóbulo occipital, lóbulo temporal, y de la misma circunvolución para hipocampal, es decir, recibe fibras de toda la corteza cerebral. Si yo le preguntara, por ejemplo, qué han tomado de desayuno el día de hoy, me pueden decir, he hecho esto, otro, y pasó esto de acá. ¿Por qué razón? Porque toda la información que estuvimos viendo, escuchando, paladeando, olfateando, sintiendo con nuestro tacto, toda esa información, todos los hemisferios, todos los glóbulos han ingresado por el fascículo del cíngulo. Han ingresado al fascículo del cíngulo y se proyecta a esta región, una región que se llama región entorrinal, y a través del mismo va a ingresar al hipocampo. Ingresa al hipocampo y se mantiene la memoria, el recuerdo de lo que han hecho el día de hoy. Si es una cuestión trascendente, durante el sueño REM y el sueño no REM se va a grabar, y se graba en las diferentes cortezas cerebrales. ¿Ok, jóvenes? Bien, acá estamos, lo que le estábamos diciendo, va a ingresar a través de la región entorrinal hacia el hipocampo. ¿Okay? Entonces este fascículo, el cíngulo, es sumamente importante. También tenemos una área de intersección parieto-temporo-occipital que se encuentra ahí. El problema es de que esta área, por debajo del mismo, hay una serie de fascículos, como el fascículo longitudinal superior, el inferior, el arqueado, radiaciones ópticas y el tapetum. Entonces, una lesión en este nivel no solamente va a ocasionar un déficit por la corteza destruida, sino también por todos los fascículos que se encuentran debajo de él, con, eventos devastadores, ¿no? En la cápsula externa y cápsula extrema, vamos a ver acá, un corte coronal. Entonces, ampliando esta región, vamos a ver la cápsula externa entre lo que es el putamen por una parte y el claustro, y que esta cápsula externa va a unir las células del claustro con el lóbulo frontal, parietal y occipital. Y acá estamos viendo la cápsula extrema entre el claustro y el el lóbulo de la ínsula, que va a conectar las diferentes circunvoluciones de la ínsula entre sí. ¿Okay? Y también la ínsula con los opérculos frontal, parietal y temporal. Opérculo o labio es lo mismo. Cuando hablamos de opérculo estamos hablando del labio, de acá, del lóbulo, en este caso puede ser parietal, y este es el opérculo del lóbulo temporal. Entonces va a unir estas regiones. En cuanto a las fibras covisurales,
vamos a ver acá ampliando esta zona, que van a haber dos tipos de origen, ya sea de origen telencefálico. Acá vemos la comisura blanca anterior, el cuerpo calloso y finalmente el formis. Vamos a ir hablando de cada una de ellas. En cambio, a nivel diencefálico, vamos a ver dos tipos de fibras: la comisura avenular y la comisura blanca posterior. Vamos a ir describiéndolos. El cuerpo calloso es el conjunto de fibras más grueso, voluminoso que existe. Aproximadamente 300.000 fibras que conectan las regiones homólogas de ambos hemisferios. Es más voluminoso en los ambidiestros, en las damas y en los músicos, por ejemplo. En realidad, el cerebro del hombre y de la mujer es muy diferente. Eso yo lo enseño en otra universidad en el curso de neurociencia, y dedico un capítulo completo para lo que es el dimorfismo sexual cerebral. Hombres y mujeres no tenemos el mismo cerebro y no pensamos igual. Y hacemos muy mal en obligar al hombre a que piense como una mujer, y hacemos muy mal los caballeros en obligar a la dama que piense como el hombre. No pensamos igual, pensamos diferente. Nadie es mejor que el otro, somos complementarios. Lo importante es eso. Pero aquí, por ejemplo, las damas nos aventajan. Su cuerpo calloso es mucho más voluminoso, conecta mejor las partes de los dos hemisferios. En cambio, el hombre tiene mayores conexiones fronto-occipitales, bueno, entre otras diferencias más, ¿no? En fin, acá vemos las conexiones en espejo. En general, es en espejo entre los dos hemisferios, a excepción del área somatosensorial primaria y el área visual primaria. Esto tiene algunas partes. Por ejemplo, en este corte, en esta disección, vamos a ver que la parte central se le llama el tronco del cuerpo calloso. ¿Okay? Y hacia los lados se puede ver las radiaciones del cuerpo calloso. En una vista sagital vamos a ver que existen varias partes: un pico o rostro en este nivel, un arrodillo genu, que une los lóbulos frontales, un cuerpo tronco que une los lóbulos parietales y temporales, y el rodete o esplenio que va a comunicar los lóbulos occipitales. ¿Okay? Aquí vamos a ver también en ese corte las radiaciones callosas. Como lo estamos viendo acá, el cuerpo calloso está acá, pero sus prolongaciones siguen. Las radiaciones que están a nivel del arrodillo genu se llaman forceps menor. Las radiaciones que están en el cuerpo tronco se llama tapetum. Y las radiaciones que están en el rodete o esplenio se llama forceps mayor. ¿Ok, jóvenes? Bien, la comisura blanca anterior lo estamos viendo ahí, y en este corte coronal lo podemos ver claramente. Está en la parte ventral y va a comunicar, va a desprenderse en dos partes. ¿Okay? Hay unas fibras anteriores que van a comunicar los dos bulbos olfatorios. Como vamos a ver en la última clase, la vía olfatoria es ipsilateral. Lo que ingresa por la fosa nasal izquierda va al hemisferio cerebral izquierdo y se queda ahí. ¿Cómo participa el otro hemisferio? Simplemente gracias a las fibras anteriores que comunican los dos bulbos olfatorios. De esta manera puede haber una bilateralidad, pero la vía olfatoria es ipsilateral. Y la parte anterior de las fibras, las fibras anteriores de la comisura blanca anterior sirven para esto. En cambio, las fibras posteriores van a unir las regiones anteriores de los lóbulos temporales. El fornix
es esta estructura que está acá. Vamos a escribirlo después, pero el fornix en sí, acá vemos el fornix del hemisferio izquierdo y este es el fornix del hemisferio derecho. Las fibras tiene fibras de asociación porque conecta el hipocampo con el área septal y el cuerpo mamilar del mismo hemisferio, pero además por esta comisura del fornix, bueno, como lo estamos viendo acá, pero además tiene fibras comisurales, o sea, es un paquete mixto porque conecta los hipocampos de ambos hemisferios. ¿Ok, jóvenes? La comisura del fornix, también llamado salterio, ¿ok? Porque para los antiguos anatomistas eran fibras que saltaban de un sitio a otro. El salterio, más los pilares posteriores del fornix, de ambos fornix, forma la denominada lira de David, que era un instrumento tocado por el rey Saúl. ¿Okay? La comisura avenular es una comisura que está por encima de la glándula pineal y que va a conectar los núcleos avenulares, ¿okay? Que es parte del sistema límbico. ¿Ok, jóvenes? La comisura blanca posterior está debajo de lo que es la pineal, la glándula pineal, y encima del mesencéfalo. Y sirve para conectar la comisura blanca anterior, las dos áreas pretectales. Gracias a ello es que estimulando, digamos, luminosamente un ojo, y no solamente va a haber una miosis de ese ojo, sino una miosis bilateral, porque se lleva a cabo gracias a la comisura blanca posterior. Ahora vamos a hablar de las fibras de proyección, aquellas que escapan de los hemisferios cerebrales. Tenemos, por ejemplo, la cápsula interna, que la estamos viendo acá, con una porción vertical, por lo menos se puede ver vertical claramente en un corte coronal, y vamos a ver una porción horizontal o sublenticular. Su nombre es fácil porque está debajo del núcleo lenticular. ¿Okay? Haciendo un corte, en este caso transversal, vamos a apreciar esto. Tenemos la cápsula interna, ya no se divide en una porción vertical y horizontal, sino en un brazo anterior, en una rodilla, un brazo posterior y una región retrolenticular. La porción de la cápsula interna vamos a apreciarlo acá, ¿okay? El brazo anterior con las fibras que la están atravesando. Y de igual manera para lo que es la rodilla, el brazo posterior, la región retrolenticular y la región sublenticular. Eso lo dejo para que lo revisen y lo lean en casa. Bien, ahora vamos a hablar de la segunda parte, que son los ganglios basales. Anatómicamente, los ganglios basales se concibió como estructuras telencefálicas. ¿Okay? En ellas inicialmente se consideró a la amígdala, al claustro, al cuerpo estriado. Sin embargo, la amígdala se estudia en el sistema límbico, el claustro en la corteza cerebral, y el cuerpo estriado se estudia conjuntamente con otro grupo de estructuras no telencefálicas, como por ejemplo el núcleo subtalámico, la sustancia negra. Esta última se divide en una porción reticular y una porción compacta, es decir, que lo que originalmente eran estructuras telencefálicas puras, actualmente desde el punto de vista funcional se incluyen otras estructuras no telencefálicas. A ver, esta niña hermosa que está ahí, ¿estás atendiendo a la clase o estás atendiendo el celular? Bueno, pero míralo ahí mejor, pues, aunque sea, hazme caso, aunque sea, mira, préstame atención. Ok, niña, aquí. Entonces,
El cuerpo es estriado, que lo estamos viendo acá, se divide en dos partes, un núcleo caudado y un núcleo lenticular. El núcleo lenticular en sí también está dividido en putamen y globo pálido. Entre los dos tenemos la lámina medular externa. Y el globo pálido se divide en globo pálido externo e interno, y entre ambos la lámina medular interna. Entonces este es un esquema nada más de lo que vamos a ver posteriormente en una figura. ¿Ok? Entonces, y después el núcleo caudado con el putamen funcionalmente se lo conoce como el neo estriado o estriado, y el globo pálido se le conoce como palioestriado o pálido. ¿Okay? Existe una simetría volumétrica, y el derecho, los ganglios basales del lado derecho suelen ser más grandes que los del lado izquierdo. Funcionalmente, el telencéfalo, en el telencéfalo tenemos el estriado, el palio externo e interno, el estriado ventral con su núcleo accumbens, el tubérculo olfatorio. ¿Ok? El núcleo accumbens, vamos a ver que forma parte del sistema de recompensa cerebral. En el pálido ventral y el pálido ventral, todas estas estructuras son telencefálicas. A nivel del diencéfalo tenemos el núcleo subtalámico de Lewis. En el mesencéfalo tenemos la sustancia negra con su porción reticular y compacta, y el área tegmental ventral. ¿Okay? De tal manera que funcionalmente se incluyen todas ellas. En sí, las estructuras de los ganglios basales van a recibir información motora de la corteza cerebral, porque la corteza, cuando planifica una actividad motora, le manda una orden, primero eso que ha planificado primero, fracciones de segundos antes, lo manda hacia los ganglios basales. Los ganglios basales analizan esta información, la procesan y van a ver si van a darle la plasticidad, la presteza, la secuencia adecuada a esto, y esta información procesada lo mandan al tálamo, y el tálamo a la corteza, para que la corteza, antes de enviar la orden definitiva al área 4 para la ejecución, ya tiene no solamente la planificación, sino tiene la verificación de los ganglios basales para ejecutar correctamente el movimiento. Siempre funciona así. ¿Ok? Bien, entonces aquí, bueno, esto lo hemos explicado, ¿no? Hasta que se realiza la respuesta motora. Entonces, la parte, digamos, tradicionalmente estudiada en los ganglios basales ha sido la regulación del movimiento. Sin embargo, hay una serie de otras funciones que también se han descrito después, como son en la parte cognitiva, emocional, motivacional, el aprendizaje y la memoria. Los ganglios basales entonces no solamente es para la parte motora, también sirve para estas otras cosas. Y eso explica que el Parkinson no solamente sea una alteración motora, sino tiene alteraciones cognitivas, volitivas, emocionales, igual que lo es la Corea de Huntington, el hemivalismo, el síndrome de la Tourette. De manera que ahora sí se explica por qué razón estos pacientes tienen tanto sintomatología extramotora. Acá estamos viendo los ganglios basales, el núcleo caudado en verde y el núcleo lenticular en azul. Como referencia vemos el tálamo óptico, porque es una vista externa, ¿no? El tálamo óptico por un lado y la amígdala por el otro. Aquí estamos viendo que el núcleo caudado tiene tres partes: una cabeza, un cuerpo y una cola. ¿Ok? Después, haciendo un corte en este nivel y en este otro, vamos a verlo acá. En el lado izquierdo vemos el corte en A, un poquito más arriba, y en B, el
y en el lado derecho el corte en B. De tal manera que vamos a ver aquí la cabeza del núcleo caudado. Acá tenemos la cola del mismo, porque como estamos viendo se corta en un extremo y se corta en el otro. Tenemos el núcleo lenticular con el putamen en la parte externa y el globo pálido en la parte interna, con sus dos partes, el pálido externo y el pálido interno, con las estrías respectivas anteriormente mencionadas. Acá tenemos una denominadas estrías caudoputaminales, que de estrías no tienen nada porque no son fibras, no son axones, simplemente son fragmentos del putamen y el globo pálido que quedan remanentes. Lo que sucede es que embriológicamente, por ejemplo, hasta la semana 8, el cuerpo estriado estaba constituido por una sola pieza, un solo núcleo en sí, pero después, el cuerpo estriado, pero después ya en la semana, por ejemplo, 10, la cantidad de fibras enormes que tiene el telencéfalo, la corteza cerebral, atraviesa el cuerpo estriado y lo divide en dos. Atraviesa ese cuerpo estriado, que era un solo núcleo, y lo divide en núcleo caudado y en núcleo lenticular. Pero como ven, y vamos a ver ahora, funcionalmente es exactamente igual. ¿Okay? Aquí estamos bien. Acá tenemos el claustro o antemuro, acá tenemos el tálamo y acá la corteza de la ínsula. Desde el punto de vista, esta es la parte, lo que estamos viendo, la parte a la derecha, la parte de las células en sí, los núcleos en sí. Acá vamos a ver la parte, digamos, de fibras en sí. Acá tenemos la cápsula interna con su brazo anterior, la rodilla, el brazo posterior y la región retrolenticular. Acá tenemos la cápsula externa, que ya lo hemos escrito, y la cápsula extrema. ¿Ok? Aquí está un poquito mal escrito, pero es extrema. ¿Ok, jóvenes? Bien, límites del núcleo lenticular. Podemos tener lateralmente, vamos a tener a la cápsula externa, y medialmente vamos a ver acá en la parte superomedial y en la parte inferomedial. La parte superomedial vamos a ver el brazo anterior de la cápsula interna, la rodilla de la cápsula interna, el brazo posterior de la cápsula interna y la región retrolenticular. Y la región inferomedial tenemos la sustancia innominada en la región sublenticular de la cápsula interna. De manera que esto es para más o menos apreciarlo anatómicamente. Ahora vamos a ver los núcleos que constituyen los ganglios basales, núcleos de entrada, es decir, así como en toda parte del sistema nervioso hay parte aferente y parte eferente, por ejemplo, lo más sencillo, en la médula espinal, las astas posteriores son aferentes, es decir, la información le llega a la médula espinal por la raíz posterior y llega al asta posterior. Hacen un procesamiento, toda la parte de su sustancia gris, y la respuesta se da por el asta anterior. Entonces, acá en la médula, asta posterior es sensitiva, aferente, y el asta anterior es motora o eferente. Acá funciona igual, la corteza cerebral funciona igual, etcétera, etcétera. Aquí, núcleo de entrada se refiere a los núcleos aferentes y los núcleos de salida a la parte eferente. ¿Okay? Y los núcleos intermedios que sirven para el procesamiento de la información. Acá tenemos en los núcleos de entrada el estriado, que está constituido por neuronas espinosas, un 95%, y las interneuronas, que es el 5% restante. Acá estamos viendo una típica neurona espinosa con un árbol dendrítico bastante amplio, que van a recibir las aferencias desde la corteza cerebral.
Acá tenemos las neuronas espinosas que son GABAérgicas, es decir, son inhibitorias. Y las interneuronas que estamos viendo acá. Entonces, estas neuronas en sí van a tener receptores dopaminérgicos, ¿ok? De dos tipos, del grupo D1 y del grupo D2. El grupo D1 está constituido por los receptores D1 y D5, y el grupo D2 constituido por los receptores D2, D3 y D4, ¿ok? El primero de ellos responde al GABA, dinorfina, sustancia P, y el grupo 2 responde al GABA y a la encefalina. Acá estamos viendo esto mismo. Por ejemplo, acá estamos viendo, por ejemplo, acá vamos a representar, bueno, el estriado ya sabemos que está representado por el putamen y el núcleo caudado. Los núcleos de salida lo vamos a ver, está por el globo pálido interno, en este caso, y por la parte reticular de la sustancia negra. Desde el punto de vista funcional, igual que el núcleo caudado y el núcleo lenticular, funcionalmente son iguales, tanto, digamos, en su composición. El complejo globo pálido interno y la región reticular del núcleo de la sustancia son exactamente iguales. Es decir, está de función similar, neuronas similares, y ambas también son GABAérgicas. Aparentemente, quizás embriológicamente hayan formado un solo núcleo que por alguna razón se separó. Y los núcleos intermedios tenemos el globo pálido externo, tenemos la parte compacta de la sustancia negra y el núcleo sublenticular, el núcleo subtalámico de Lewis, ¿ok? Acá lo estamos viendo. Ahora, las conexiones, las vías aferentes a los grupos, tenemos desde la corteza cerebral, desde el tálamo, sustancia negra, la formación reticular. La primera de ellas forma lo que se denomina la vía córtico-estriada, y lo estamos viendo acá. De amplias zonas de la corteza cerebral van a ir a los núcleos núcleos aferentes, en este caso el estriado. Y estamos viendo que hay cierta preferencia acá de las áreas motoras y áreas somatosensitivas primarias se van al núcleo el putamen. En cambio, de las otras áreas de asociación fundamentalmente se van al núcleo caudado, a excepción del área occipital, del área visual primaria y el área auditiva primaria. Son las únicas áreas corticales que no dan aferencias a los ganglios basales. Y todas estas son fibras glutamatérgicas. ¿Okay? Ahora, la otra vía es la vía tálamo estriada, desde el grupo nuclear intralaminar. Y estas son también fibras glutamatérgicas. La otra es la fibra nigroestriada, desde la parte compacta, que son fibras dopaminérgicas. Y finalmente las retículos estriadas, que vienen desde los núcleos del RAFE, y que van a formar fibras serotoninérgicas. Todas estas son las fibras aferentes a los ganglios basales. Hay que recordar que las fibras córtico-estriadas son homolaterales, del mismo lado. Y después que se hace el procesamiento, regresa al mismo hemisferio. Pero sin embargo, como vamos a ver, los ganglios basales controlan los movimientos del cuerpo del otro hemisferio. ¿Cómo se hace esto? Porque simplemente al corregir
al manipular la información de la corteza del lado derecho, por ejemplo, hace de que esto influya porque la vía piramidal hace de que la parte motora del hemisferio derecho controle el cuerpo izquierdo. ¿Okay? Bien, las fibras eferentes del estriado. Aquí vamos a ver que es el complejo globopálido interno, parte reticular de la sustancia negra, hacia el tálamo. Y acá lo estamos viendo, hay una serie de fibras. Y hacia el tálamo van a irse, por ejemplo, el núcleo ventral anterior, al núcleo ventral lateral, a los núcleos intralaminares, el dorso mediano, por intermedio de una serie de fibras como las fibras pálido-fugas. Entre ellas tenemos el fascículo lenticular, ¿okay? Acá tenemos el fascículo lenticular que se ubica entre la zona inserta y el núcleo subtalámico. Tenemos tenemos el asa lenticular que se encuentra acá entre el núcleo subtalámico y la sustancia negra, y los dos, como estamos viendo acá, se unen para formar el fascículo talámico, que va a ingresar a los núcleos mencionados. ¿Okay? Acá está. Son las denominadas también fibras pálido-talámicas. Otras son las fibras pálido-tegmentales, ¿okay? Desde estas regiones hacia lo que es el mesencéfalo. Fibras pálido-subtalámicas dirigidas al núcleo subtalámico Luis. También tenemos las fibras nigrotalámicas, ¿okay? Desde la parte, digamos, en este caso, reticular de la sustancia negra hacia el tálamo. Y todas estas son las denominadas fibras eferentes del estriado. ¿Ok, jóvenes? Ahora, las vías eferentes del estriado lo vamos a ver ahora, no en un corte como lo habíamos visto, sino que es un corte coronal. Aquí, por ejemplo, todo esto va hacia el tálamo, haciendo la comparación con esta vista. Acá tenemos, por ejemplo, el asa lenticular, tenemos el fascículo lenticular que se unen para formar el fascículo talámico hacia el tálamo. Ok, a este lado tenemos la vía piramidal, tenemos la vía tálamo-cortical. Ahora vamos a ver lo que son los circuitos básicos, para poder comprender no solamente la localización, las aferencias, sino cómo funciona esto. En general, como le dije, la corteza cerebral va a mandar la información en la región premotora, áreas 6 y 8. Antes, fracciones de segundo antes de mandar la orden al área 4 para la ejecución, manda la información a los ganglios basales. Ellos procesan la información y a través del tálamo óptico revierte a la corteza cerebral diciéndole las correcciones que tiene que hacer de esa planificación. Y recién ahí manda la orden al área 4. Y el área 4 finalmente lo ejecuta. Pero tenemos varias asas. Tenemos el asa motora, el asa cognitiva, el asa límbica y el asa oculomotora. ¿Ok? Vamos a ver cada uno de ellos. El asa motora tiene dos partes, una vía directa y una vía indirecta. La vía directa tiene 5 grupos neuronales, la vía indirecta tiene 7. De esta manera de que lo primero que se hace es que se activa el área motora suplementaria antes y durante el movimiento. En cambio, esto acá, la vía directa activa esto, entonces se realiza la ejecución. En cambio, la vía indirecta lo inhibe, entonces se para el movimiento.
Acá tenemos que lo activa y en esta otra vía lo inhibe. Y es importante a ambas partes. Por ejemplo, en la vía directa, lo estamos viendo acá, de una manera más o menos simplificada. Tenemos acá, por ejemplo, la vía que nace a nivel del área premotora, desciende hacia el área, hacia los núcleos estriados, va a estimular los receptores D1, que son excitadores. Este estimulará el globo pálido y como son GABAérgicas, inhibe al globo pálido interno. El globo pálido interno, que normalmente es inhibidor, ya deja, como está inhibido, ya no inhibe al tálamo. El tálamo, que es excitador y como no tiene inhibición, va a estimular el área motora suplementaria. Y el área motora suplementaria, que es glutamatérgico, va a estimular al área premotora para que ejecute la acción. Y en el asa motora indirecta, en cambio, funciona así. Acá el área premotora va a activar, porque son fibras glutamatérgicas, activa los receptores D2, que son inhibidores. Al activar al inhibidor, el inhibidor, aquí lo estamos viendo, de alguna forma no deja libre al globo, en este caso deja libre a lo que es el globo pálido externo. El globo pálido externo, que es inhibidor GABAérgico y está activo, inhibe al núcleo subtalámico de Lewis. El núcleo subtalámico de Lewis inhibido, y como es glutamatérgico, no actúa sobre el globo pálido interno. Como no actúa sobre el globo pálido interno, el globo pálido interno lo deja libre. Y como él es también GABAérgico inhibidor, se desinhibe. Y el globo pálido interno activo va a causar inhibición del tálamo. El tálamo inhibido ya no va a poder estimular al área motora suplementaria. Y esta área motora suplementaria inhibida ya no va a poder estimular a la región premotora. Entonces se inhibe el movimiento, ¿ok? En rojo y en rosa lo que vamos a tener que son glutamatérgicos, es decir, excitador. En negro y gris va a ser GABAérgico, es decir, inhibidor. En marrón va a ser dopaminérgico, es decir, D1 excitadores y D2 inhibidores. ¿Ok, jóvenes? Entonces, mientras que la vía directa activa el movimiento, la vía indirecta lo inhibe. ¿Ok, jóvenes? Entonces, el ejemplo típico es esto. Pongamos el caso que sean ustedes, que son muy estudiosos. Encuentran cualquier sitio para que estudien. Entonces se van a un sitio, se sientan, y aquí, ¿cuál actúa? ¿Actúa la vía directa o indirecta? Aquí actúan ambas en simultáneo. Por ejemplo, acá la vía directa actúa para que el estudiante pueda hacer los apuntes. Está actuando. Sin embargo, la vía indirecta también actúa, pero actúa a nivel de las piernas, para que las piernas estén quietas. De esta manera que es normal que las dos vías se activen, dependiendo del área, de la región motora a la que se quiera activar o inhibir. ¿Ok, jóvenes? Los ganglios basales controlan los movimientos del cuerpo opuesto. Bien, entonces acá se los dejo. Lo mismo que les he explicado anteriormente se encuentra acá, exactamente igual. La vía directa para activar el movimiento y la vía indirecta para inhibir. ¿Ok, jóvenes? Bien, el ejemplo está ahí. El asa cognitiva. El asa cognitiva tiene que ver con la cabeza del núcleo caudado, que va a recibir información de la región prefrontal, o que participa en el aprendizaje motor, y también la porción anterior del glutamen globopálido del núcleo ventral anterior del tálamo. Entonces, aquí, ¿cómo funciona eso?
Aquí, ante una nueva tarea, por ejemplo, cuando hemos sido niños y aprendemos a manejar bicicleta, en ese momento el asa cognitiva funciona. Asa cognitiva funciona para aprender el movimiento. Y una vez que ya se aprendió completamente, ahí actúa el asa cognitivo, una vez que ya se aprendió, entonces funciona el asa motora. Y siempre es así. Para aprender a hablar, caminar, correr, escribir, en fin, toda la parte. La parte cognitiva es para el aprendizaje motor. Una vez que se graba, la praxia ya está lista. ¿Okay? Y la vía es esta de acá. En la asa límbica, por ejemplo, acá vamos a ver que participa la corteza órbito frontal que se encuentra acá, el núcleo accumbens, tenemos el pálido ventral y tenemos el núcleo dorso mediano del tálamo. El asa límbica, ¿para qué sirve? Esto sirve para sirve para la expresión motora de las emociones. Por ejemplo, acá, esta bella niña, como tan dulce, tan grácil, tan tierna, tan angelical, puede ejercer sus desplazamientos y expresar emocionalmente con los movimientos. Esta otra niña que se encuentra acá, por ejemplo, puede expresar sorpresa. Y acá, en contraposición a la primera niña, vamos a ver a esta bruja cómo expresa emocionalmente sus sentimientos, y el hombre que está ahí al costado también expresa su angustia. Entonces, el asa límbica sirve para eso, para la expresión motora de los sentimientos, de las emociones. ¿Ok? Bien. El otro es el asa oculomotora, y aquí participa el área ocular frontal, el área 8, y el área ocular parietotemporo occipitano. Entonces todos ellos van a ir hacia la parte media, hacia el cuerpo del núcleo caudado con esta vía que está acá. Por ejemplo, siempre se pensó de que la lectura, hasta hace los años 30, se pensó que la lectura de la escritura era como la brocha de un pintor. Esto no es así. Como estamos viendo, hay fijaciones y sacadas. Entonces, bueno, se pensó hasta que salió Walbrut y pudo demostrar que no era así. En cambio, para la figura se pensó que era así, pero sin embargo tampoco. También tenemos fijaciones y sacadas. Entonces, las fijaciones y sacadas es característico y se da gracias al asa oculomotora. Las fijaciones en los textos duran 200 milisegundos, en las imágenes 350. Las sacadas en ambos duran 200 milisegundos. Y todo esto está relacionado con una serie de estructuras. Las fijaciones tienen que ver con la parte reticular de la sustancia negra, ¿okay? La cual se comunica con los tubérculos o folículos superiores, que tiene que ver con los reflejos oculares, los reflejos visuales. ¿Okay? Células para las sacudidas oculares automáticas, porque todo esto es pues, automático, ¿no? En cambio, para las sacadas se activa el asa oculomotora y se desinhibe el folículo superior. Bien, aunque esto ya es tema de lo que es neurooftalmología. Entonces, los ganglios basales no inician los desplazamientos, se activan durante los movimientos, están implicados en la escalada de potencia de las contracciones musculares. Con el área motora suplementaria organiza la secuencia de excitación de las columnas celulares de la corteza motora, actúa después de activarse las áreas premotoras y el cerebelo. El putamen proporciona al área motora suplementaria la codificación del programa motor aprendido, lo que se ensambla en una secuencia apropiada al movimiento. Y el típico ejemplo de Parkinson, ¿no?
Parkinson es una enfermedad con temblor involuntario, rigidez, la parte del equilibrio se hace a la parte delantera, según una serie de cambios, ¿no? Muy bien, joven, entonces pasamos a esta parte que es el cambio. A ver, por favor, continuar. Vamos a hablar del sistema límbico. El sistema límbico está constituido por una serie de estructuras distribuidas en todo, prácticamente todo el neuroeje, por ejemplo. Está a nivel de los hemisferios cerebrales, está a nivel del diencéfalo, está a nivel del mesencéfalo. En el hemisferio cerebral están estructuras corticales, como el lóbulo límbico, el hipocampo, y estructuras subcorticales como la amígdala y el prosencéfalo basal. En el hipotálamo están en el diencéfalo están en el hipotálamo, tálamo, epitálamo, y en el mesencéfalo están en la sustancia gris periproductal, núcleo tegmental dorsal, núcleo tegmental ventral y el núcleo interpeduncular. Ok, jóvenes, vamos a ir describiendo algunos de ellos. Bien, el sistema límbico funciona como un centro comercial en el cual existen diferentes tiendas y cada una tiene su función en sí, pero están intercomunicadas por fascículos de asociación intralímbica. Pero para comunicarse con el resto de las áreas extralímbicas tenemos fibras aferentes y eferentes que se hacen a través del circuito de Papez. ¿Okay? Las funciones son múltiples. Obviamente está relacionado con la conducta emocional, pero tiene más de eso. También tiene que ver con la memoria, el aprendizaje, la motivación, la integración de las conductas homeostáticas, conservación de la especie, alimentación, reacción de lucha o huida, conducta sexual, la olfacción. Es decir, múltiples funciones, además, lo más importante que es la parte emocional. Centro límbico, tenemos acá el lóbulo límbico, el hemisferio cerebral derecho, alrededor de lo que es el cuerpo calloso, tenemos toda la estructura. El lóbulo límbico se sitúa alrededor del cuerpo calloso y alrededor de lo que es el tronco cerebral, y tiene las diferentes partes. Tenemos acá el cíngulo, toda esta región. Tenemos aquí el giro para hipocampal, acá tenemos la región septal y aquí tenemos el hipo. Entonces, el lóbulo límbico se divide en 4 partes. ¿Okay? Ampliando la región septal, está constituido por un giro subcalloso en la parte delantera y en la parte de atrás, ante la lámina terminal, el giro paraterminal. El cíngulo se divide en 2 partes, un cíngulo anterior y un cíngulo posterior. El anterior tiene que ver con la emoción y el placer. El cíngulo posterior ya está más relacionado con funciones un poco vegetativas y con la concepción del espacio. Los 2 tercios anteriores del giro parihipocampal forman una región importantísima llamada región entorrinal, que, como ya le hemos explicado previamente, el fascículo del cíngulo va a ingresar por la región entorrinal hacia el hipocampo. ¿Okay? Área de asociación paralímbica, además del lóbulo límbico, hay una serie de áreas paralímbicas como la corteza prefrontal, ventromedial y el polo temporal. Algunos autores lo consideran como parte del lóbulo límbico, otros no. Creo que lo más sensato es ponerle como áreas asociativas paralímbicas. El hipocampo, acá lo estamos viendo, tenemos acá lo que es el giro para hipocampal, ya descrito, por dentro del mismo, o sea, escarbando, rompiendo la corteza en profundidad, se encuentra el hipocampo en sí, que lo estamos viendo acá. Haciendo un corte coronal, que lo estamos acá, lo podemos apreciar, y aquí tenemos hacia afuera la circunvolución o el giro para hipocampal. Acá tenemos el giro dentado y entre los dos
tenemos el surco hipocampal. Por dentro vamos a ver la fimbria, que vamos a ver que es una parte del alveus que forma la fimbria, y después el fornix, que son sustancia blanca. Y entre la fimbria y el cuerpo dentado tenemos el surco fimbrio dentado. ¿Okay? En la parte superior del hipocampo, acá vamos a ver la parte que lo forma. Lo forma, por ejemplo, viene a ser formado por el cuerno esfenoidal del ventrículo lateral. Acá tenemos el alveus. ¿El alveus qué cosa es? Es una capa de sustancia blanca, blanquecina, por eso alveus de blanco, que son las fibras de los axones, son los axones hipocampales, que van por la superficie del hipocampo. Estos se concentran en la fimbria y finalmente forma el fornix. ¿Okay? Acá tenemos el plexo coroideo, el tracto óptico y tenemos la cola del núcleo caudado. ¿Ok, jóvenes? En una vista interna vamos a ver de que ampliando esta región podemos apreciar el giro para hipocampal con el uncus acá. Tenemos la circunvolución dentada y tenemos la fimbria. La fimbria que va a continuarse con el fornix. ¿Ok, jóvenes? Y este es un corte transversal, es una disección, de tal manera que hemos eliminado toda esta parte que está acá y vamos a ver directamente el hipocampo. Y acá está. Tenemos el hipocampo de un lado y del otro lado, y el hipocampo cubierto por el alveus, que ya les expliqué qué es. El alveus se concentra para formar la fimbria, y la fimbria se continúa con el fornix. ¿Ok? Bien, entonces aquí está bien claro. Alveus se concentra para formar la fimbria, y la fimbria se continúa con el fornix. Y acá tenemos el fornix. El fornix tiene, obviamente, empieza lo que es el hipocampo de un hemisferio izquierdo y el hipocampo del hemisferio derecho. El fornix tiene, los axones se concentran, forman el alveus y forman la fimbria en sí. La fimbria se continúa con lo que es el fornix. Acá tenemos la crura o pilares posteriores del fornix. ¿Okay? Acá tenemos la comisura del fornix, también llamado salterio, que comunica un hipocampo con el otro. La unión de estos dos va a formar lo que antiguamente se llamaba como la lira de David. Y aquí tenemos el cuerpo del fornix y por delante tenemos las columnas o pilares anteriores del fornix. ¿Ok, jóvenes? Bien, entonces el hipocampo, como lo estamos viendo ahí, a diferencia de la neocorteza, ojo, la neocorteza, que es la corteza cerebral, es 90%, la mayor parte del córtex es neocorteza. Sin embargo, el 10% es arquicorte, que está formado por 3 capas. Y acá lo estamos viendo, acá tenemos por ejemplo el giro para hipocampal y todo el resto es el hipocampo. Pero el hipocampo está constituido por 3 partes: el subículo, el hipocampo propiamente dicho y el giro dentado. El hipocampo se divide en 3 partes: CA1, CA2 y CA3. El CA viene de cuerno de Amón, porque era una deidad egipcia con cabeza de carnero, y el cuerno era en esta forma, como lo es el hipocampo. Acá estamos viendo, por ejemplo, algunos circuitos de... Esta es la región entorrinal donde llega toda la información del cíngulo, del fascículo del cíngulo, ¿ok? Y a través de las neuronas de la región entorrinal van a
penetrar la información por las fibras perforantes hacia el hipocampo. ¿Ok? Después de hacerse toda digamos, el procesamiento de la información, la respuesta va dada por el córtex. ¿Ok, jóvenes? Aquí vamos a ver los circuitos. El fascículo del cíngulo llega a la región entorrinal. De la región entorrinal, por las fibras perforantes, ingresa hacia el giro dentado. Acá estamos viendo, ingresa hacia lo que es el giro dentado. Desde aquí puede ir la información hacia CA3, ¿ok? Y desde aquí simplemente se procesa la información muy simplemente y simplemente sale a través del córtex. Esto puede ser la información puede que se requiere por poco tiempo, no se requiere grabar la información. Tomaron desayuno de la mañana, se acuerdan lo que tomaron, pero si les pregunto el día 18 de marzo del 2020, ¿qué tomaron de desayuno? No se acuerdan exactamente, calcularán que habrá sido así, pero no se acuerdan. Entonces, la otra forma podría ser del giro dentado, ¿ok? Que está acá, se va hacia CA3 y de CA3 se va hacia CA1. CA3 se va hacia CA1 y de CA1 se procesa la información y simplemente sale. Es una elaboración un poquito más sofisticada, pero no completa aún, ¿no? La otra forma sería del giro dentado, CA3, CA1, y del CA1 se va hacia el subículo. Estamos en CA1 y del CA1 puede regresarse hacia el subículo. Del subículo finalmente puede regresar la información a la región entorrinal y formar lo que se conoce como el circuito entorrinal hipocámpico entorrinal. ¿Ok? De tal manera que es un procesamiento de mayor elaboración y muchas veces lo conseguimos gracias al sueño REM y no REM. Se procesa la información repetidamente durante la noche y se graba en las diferentes áreas cerebrales. Y acá estamos viendo, la información sale formando el alveo, la fímbria y finalmente el córtex. ¿Ok, jóvenes? La función del hipocampo es la memoria explícita o declarativa, memoria de orientación espacial y la percepción del espacio y del tiempo. La amígdala está en el interior del uncus, acá lo estamos viendo, la amígdala haciendo un corte coronal. Vamos a ver de arriba hacia abajo el cuerpo carioso, la comisura blanca anterior, el querma óptico, la cabeza del núcleo graduado, el putamen, el huevo pálido, el claustro, el pálido ventral, el núcleo basal de Meiner, la estrella olfatoria lateral, la estrella olfatoria medial. Y por fin llegamos a la amígdala, que tiene más de 40 núcleos diferentes, pero por suerte se agrupa en 3. El grupo nuclear medial o córtico medial, que sirve para la olfacción, el grupo central, lateral o vasolateral, que es el más grande y sirve para las emociones, y el grupo nuclear central, que tiene que ver con la parte autonómica. Para recordar las funciones podemos hablar de moleca. M de medial, olfacción, lateral, emociones, y central y autonómico. Bien, aquí vamos a ver las conexiones. Por ejemplo, el grupo medial tiene que ver con el bulbo olfatorio de ida y vuelta, el central con el tronco cerebral, el lateral con el tálamo sensorial del córtex, en fin. Todas estas conexiones que estamos viendo acá explican las diferentes funciones del mismo. Las vías de la amígdala, en parte lo vamos a ver acá. Este es un esquema en AUTA que ya tiene más de 100 años, sin embargo, tiene vigencia plena.
Tenemos acá el cíngulo, el cuerpo calloso, el bulbo olfatorio, la amígdala, el hipocampo, ¿ok? Y aquí está el fórnix. Entonces, tenemos la estría terminal, que es esta fibra que está acá, que conecta el hipotálamo lateral y los núcleos del lecho de la estría terminal, el accumbens y el núcleo septal. Tenemos la amígdala, las fibras amígdalo-fuga ventral, que se encuentra acá, ¿ok? Y este conecta los núcleos del tronco cerebral, etcétera, etcétera, que estamos viendo. ¿Ok? De ida y de vuelta. Y tenemos la estría olfatoria lateral, que la estamos viendo aquí, que está relacionado con aferencias desde el bulbo, corteza olfatoria, y otras vías como hacia el lóbulo límbico, áreas corticales sensoriales. Es decir, la amígdala nos alerta del peligro, de tal manera que se va a activar y tiene conexiones muy importantes para este fin, para podernos mantener en guardia hacia una amenaza. Entonces acá tenemos la amígdala, el ascenso percepción, en general llega hacia el tálamo, del tálamo a la corteza motora primaria, secundaria. Hasta este punto, toda esta información está exenta de sentimiento, de emociones, hasta que por vía indirecta puede llegar a la amígdala, ya sea desde el córtex mismo o directamente a través del tálamo. Una vista amenazante puede ponernos, digamos, en guardia, y después nos damos cuenta de que era una imagen simple que no amenaza nada. Lo que pasa es de que muchas veces la información llega directamente al tálamo sin procesamiento cortical y activa a la amígdala, lo activa, hasta que ya nos damos cuenta que no pasa nada y nos tranquilizamos. Lo interesante es que llega ahí, también llega la información desde el grupo medial, del olfato, pero toda la respuesta sale a través del grupo central, con una triple respuesta: conductual, vegetativa y endocrina. Y para ello se vale del hipotálamo, ¿ok? Es parte ya del sistema límbico en sí. Conclusión: conecta áreas corticales que procesan diferentes tipos de información con los sistemas efectores del hipotálamo y del tronco cerebral. Se conecta con los ganglios basales, modulando el aprendizaje instrumental, con la corteza prefrontal, incluyendo sobre todo la toma de decisiones y la cognición social, con el sistema límbico participando en la consolidación de la memoria, y con el prosencéfalo basal y córtex retroesternal interviniendo en el sistema atencional. Vean ustedes todas las funciones que tiene la amígdala, que apenas tiene un tamaño menor de la uña de cada uno. El prosencéfalo basal se encuentra alrededor de la sustancia blanca anterior. Ahí tenemos el núcleo accumbens, el núcleo basal de Meissner, y tenemos los núcleos septales que están por dentro del giro paraterminal. La función de ellos es núcleo accumbens, sistema de recompensa. Es importante porque gracias a ello, cuando tenemos hambre y comemos, sentimos sentimos placer, un gusto. Comer es rico, sobre todo cuando hay hambre. Tenemos sexo, es una cuestión placentera, plenamente, nos llena todo el alma. Cuando terminan el curso de neuroanatomía y se sacan 20, sienten una sensación de bienestar, porque el sistema de recompensa se activa. Hay un chorrito de dopamina que invade. Cuando terminamos un trabajo bien hecho, cansado pero bien hecho, sentimos satisfacción. El sistema de recompensa se activa. Para todas esas cosas buenas se activa. Lamentablemente también se activa para las drogas, para el deporte de riesgo y para todos los vicios, como es la ludopatía, etcétera, etcétera, etcétera.
El núcleo basal de Meynert con el sistema colinérgico y los núcleos septales con el sistema del placer en sí. En el epitálamo tenemos el trígono de la vénula, núcleo de la vénula, comisura de la vénula, comisura blanca posterior, glándula pineal o epífisis. Y aquí les dejo algunas conexiones que les gusta tanto. El epitálamo, en él se encuentra pues lo que es la glándula pineal o epífisis, que secreta la melatonina, que induce el sueño. Pero no solamente hace eso, la glándula pineal, la melatonina sirve para poner en orden y en regla los relojes biológicos de todos nuestros órganos y todas las células de nuestro cuerpo. Bien. Área del sistema límbica mesencefálica son 4. Sustancia gris periacueductal, núcleo tegmental dorsal, núcleo tegmental ventral, el núcleo interpeduncular. Las funciones, acá tenemos, están relacionadas anatómica y funcionalmente con el sistema límbico, especialmente con el hipotálamo. Estos núcleos dan deferencia para desencadenamiento de emociones y se conecta con la formación reticular y el centro vegetativo del tronco cerebral y la médula espinal. Son importantes porque son desencadenadores de emociones. Han hecho cirugías cerebrales en las cuales han tenido que mantener despierto al caso clínico. El doctor Antonio Damasio explica, por ejemplo, que tenían que estimular determinadas áreas del mesencéfalo porque querían llegar a la sustancia negra en sí. Entonces tocaron un punto que estaba por fuera del mismo y la paciente que estaba despierta y siempre ha sido optimista, digamos, muy positiva y todo, en ese momento bajó la cabeza, empezó a llorar amargamente y empezó a decirle que le quiten todo porque su vida no tenía ningún sentido, ninguna razón de ser. Dejaron de estimular ese punto y a los pocos minutos se fue recuperando, se sacó las lágrimas y dijo: no sé por qué actué así, nunca me había pasado esto. Volvieron a estimular el mismo punto y otra vez la misma sensación de pesadumbre total. Quería agarrar una pistola y meterse un tiro en plena sien. Es decir, son puntos que desencadenan las emociones y obviamente es parte del sistema límbico. Falta mucho por investigar ahí, ¿no? El circuito de Papez fue descubierto por Jean Papez en 1937. Está constituido por una serie de estructuras y de fibras. Acá tenemos el hipocampo, su prolongación, el trígono fornis, que llega hacia el cuerpo mamiliar del hipotálamo y al área septal. Desde aquí, desde el cuerpo mamilar, se procesa la información y a través de la fibra del fascículo mamilotalámico de Beta-Cir llega al grupo nuclear anterior del tálamo. Desde aquí, gracias a las fibras, radiaciones tálamo-corticales llegan hacia la circunvalación del cíngulo. Y de aquí del cíngulo, además de esta información y toda la información que llega de todos los lóbulos cerebrales, por el fascículo del cíngulo, va a llegar hasta la región entorrinal y a través de las fibras perforantes finalmente volver a llegar al hipocampo. De tal manera que este es un proceso que sirve para la consolidación de la memoria y para la parte emocional, para aumentar las emociones, para disminuirlas y para modularlas. En relación con la formación reticular, es una red polisináptica de neuronas y fibras que se extiende desde la médula hasta el diencéfalo, atravesando el tronco cerebral. Esta es la distribución y se organiza de la siguiente manera. Tenemos una columna media, que son los núcleos de RAFE, que son serotoninérgicos. Tenemos una columna paramediana, neuronas magnocelulares, que tiene la función eferente. Como los axones son largos, el cuerpo celular tiene que ser más grande.
tenemos la columna lateral, que son neuronas parvocelulares. Parvocelulares significa chiquitas, con función aferente. Como sus axones son cortos, las neuronas son más pequeñas. Igual que la médula espinal y los ganglios basales tienen una parte aferente y una parte eferente. Pero el procesamiento se lleva a cabo en todo, ¿no? Histológicamente no hay mucha diferencia entre uno y otro, pero neuroquímicamente sí. Podemos ver cómo la sustancia negra y el núcleo tegmental ventral son dopaminérgicos. Los núcleos acá lo estamos viendo, acá está, ¿ven? Después los núcleos RAFE son serotoninérgicos. El núcleo locus ceruleus es noradrenérgico. Y bien, igual que esto. ¿Ok, jóvenes? Las funciones son lo que están acá, se lo dejo para que lo lean. Y vamos a terminar con los sistemas moduladores difusos y los neurotransmisores. Tenemos el sistema colinérgico dado por la acetilcolina. El sistema nervioso central forma hasta 8 grupos colinérgicos, desde colinérgico 1 hasta el 8. ¿Okay? Tenemos algunas vías. La vía cortical, que parte desde el núcleo basal de Meiner y se conecta con la corteza cerebral y con la amígdala. La vía del SARA, o sistema reticular ascendente, que parte del núcleo pedúnculo pontino hacia todo el encéfalo. Nos mantiene la alerta y el despertar. Lo que se tiene acá también es el sistema septo-hipocampal, que parte desde lo que es el núcleo septal medial, banda diagonal de Broca, palio ventral, núcleo accumbens, hacia lo que es el núcleo del hipocampo, ¿okay? El hipocampo en sí, la vénula, núcleo interpeduncular. La vía olfatoria, el núcleo de la banda diagonal de Broca, palio ventral y núcleo accumbens, hacia el bulbo olfatorio. De esta manera que tiene funciones muy destacadas. El sistema nervioso periférico está constituyéndose las neuronas preganglionares, tanto del sistema simpático como el sistema parasimpático como el sistema simpático, y las neuronas postganglionares del sistema parasimpático. También en la unión neuromuscular. Sus funciones: ritmo sueño-vigilia, da inicio a la fase del sueño REM, mantenimiento de la actividad cortical y el estado de alerta, participa en el aprendizaje y la memoria, regulación de las motivaciones y la vida emocional, estimulación de la zona aversiva. El sistema noradrenérgico, sistema nervioso central, tenemos hasta 7 centros noradrenérgicos de A1 a A7. El más importante de todos es el locus cerúleo. El locus cerúleo, que está en la parte superior de la protuberancia lateral mismo a él, va a dar origen a la vía tegmental dorsal hacia el córtex, mesencéfalo, epitálamo y sistema límbico. Tenemos la vía cerúleo cerebelosa hacia los núcleos de la corteza cerebelosa, la vía cerúleo espinal hacia núcleo olivar inferior, núcleo dorsal del vago, médula espinal. Y de los otros núcleos noradrenérgicos tenemos la vía tegmental ventral hacia el hipotálamo y el bulbo olfatorio, la vía bulbo espinal ventral hacia el asta anterior de la médula espinal y la vía bulbo espinal dorsal hacia el asta lateral y la lámina 2 del asta posterior de la médula espinal, donde están los centros de la sustancia gelatinosa de Rolando para la inhibición del dolor. En el sistema nervioso periférico tiene que ver con las neuronas postganglionares del sistema simpático. Las funciones son las que están acá.
Una de ellas es disminuir el umbral del dolor y activar la actividad motora y vegetativa de la médula espinal. Pero se lo dejo para que lo puedan revisar. El sistema adrenérgico o noradrenalina o adrenalina en el sistema nervioso central es un poquito más sencillo. Hay tres centros, vías ascendentes, va hacia el tálamo, línea media, hipotálamo, región periopintimaria, y vía descendente hacia la médula espinal, específicamente el asta lateral, que tiene que ver con el sistema simpático en este nivel. Y en el sistema nervioso periférico, así como existen neuronas ganglionares noradrenérgicas, sistema simpático, aquí la médula de la glándula suprarrenal va a recibir aferencias de lo que es el simpático y va a secretar adrenalina hacia el torrente circulatorio. Las funciones intervienen en la regulación del medio interno y la actividad visceral, regulación del apetito, presión arterial, respiración, liberación de oxitocina y vasopresina. El sistema histaminérgico, sistema nervioso central, es el núcleo duro mamilar del hipotálamo y se distribuye en todo el encéfalo, cuyas funciones son mediar el despertar y la atención, igual que la acetilcolina y noradrenalina, reactividad del sistema vestibular y probable regulación del sistema sanguíneo cerebral. Aquí hay que hacer un pequeño capítulo. Cuando nosotros funcionamos corticalmente y, por ejemplo, estamos viendo algo, serán los lóbulos occipitales los que más funcionan. En ese nivel tiene que haber una vasodilatación regional para mayor aporte de oxígeno, glucosa, y un poco disminuirlo en las áreas que no son trascendentes. Esta regulación fina se lleva a cabo aparentemente gracias a lo que es el sistema histaminérgico. Esta regulación fina con los años se pierde, la ancianidad, por ejemplo, ya no funciona tan bien. Por esta razón es una de las causas por las cuales los viejitos demoran un poco más, ¿no?, en darse cuenta de las cosas. Hay que tener paciencia, ¿no?, y buen humor. ¿Ok? El sistema serotoninérgico, en parte central tenemos el núcleo del RAFE, ¿ok?, con unas vías ascendentes hacia toda la corteza y el diencéfalo y vías descendentes hacia la médula espinal. Sus funciones: regula el ciclo sueño-vigilia y la alerta mental, incluye el talante, o sea, la forma de ser de uno y la conducta, movimientos, actividad sexual, el apetito, apreciación del dolor. La actividad de la vía descendente inhibe el dolor porque actúa a nivel de la lámina 2, área gelatinosa de Rolando. Secreciones endocrinas, funciones cardíacas. De acuerdo a Redolar, el cerebro emocional, cuando disminuye la serotonina, aumenta el interés personal y disminuye el interés del grupo, es decir, nos volvemos egoístas. Y hay mayor agresividad, conducta antisocial y conducta de riesgo. Cuando disminuye puede causar la depresión. ¿Ok? Bien. El sistema dopaminérgico, importante, hay 8 centros. Vía dopaminérgica negro, estriada en negro, que tiene que ver con la sustancia negra, la parte compacta, y se dirige, como lo hemos estudiado, un núcleo caudado y el putamen. Modula los circuitos que regulan el movimiento, contribuye a su armonía y precisión. Su alteración puede provocar la enfermedad de Parkinson. La vía dopaminérgico mesocortical, área tegmental ventral, hacia las áreas de la corteza prefrontal, fundamentalmente. La vía dopaminérgico mesolímbica, que va del área tegmental ventral igual hacia el núcleo accumbens y la amígdala. Ambas funcionan para la conducta motivacional, atención, cognición, pensamiento idatorio, valoración de la adecuación social de la conducta, toma de decisiones, placer o desagrado. ¿Ok?
Su alteración puede dar esquizofrenia, drogadicción, ludopatía. Acá tenemos la vía dopaminérgica túbero-infundibular, túbero-hipofisaria, con el núcleo actuado en el hipotálamo hacia la región infundibular de la hipófisis. Regula la secreción de prolactina por la hipófisis. Su alteración puede dar hiperprolactinoma. La vía dopaminérgica inserto hipotalámica, hay que ampliar un poco esto. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ver que existe, bueno, la parte del núcleo caudal, lenticular, etcétera, etcétera. Pero acá hay una serie de centros hipotalámicos en el hipotálamo anterior, medio y posterior, y son insertas, y que tienen que ver con funciones con diferentes regiones hipotalámicas, con estos núcleos que están acá, para funciones emocionales. ¿Ok? Otras vías dopaminérgicas son las que están acá. El sistema glutamatérgico es el principal neurotransmisor excitador. 2/3 de las neuronas corticales y 50% de las encefálicas son glutamatérgicas. La corteza cerebral está acá y tiene que ver mucho con cierta forma de funcionamiento. Por ejemplo, acá las glutamatérgicas son, por ejemplo, no solamente las neuronas corticales, sino acá, por ejemplo, la célula estrellada espinosa. La corteza cerebral funciona columnarmente, de esta manera que si, por ejemplo, alguien empieza a hacer algo nuevo, pongamos en mi caso, me jubilo todo esto que iba a aprender piano, algo que quise siempre hacer cuando era niño. Entonces empiezo a tocar piano y tengo que tener la destreza de los 10 dedos de la mano. De esta manera que mi área cortical para el movimiento de los dedos, que solamente me servía para comer, vestirme, agarrar cosas, ahora tiene que utilizarse para funciones mucho más complejas. Entonces la cantidad de neuronas y circuitos que tenía no va a ser suficiente. Entonces aquí interviene lo que es la célula estrellada espinosa para activar las neuronas alrededor de esta columna en sí, y la columna se amplía. De esta manera que hay plasticidad cerebral. Lo que era de una superficie de este tamaño para el movimiento de mis dedos se vuelve mucho más grande. Plasticidad cerebral. ¿Qué pasó? Después de 5 años de haber hecho piano, me volví un virtuoso, me aburrí y quise hacer otra cosa. Ahora me dedico a escuchar música clásica y dejo de tocar piano. ¿Ustedes creen que mi corteza cerebral, que se amplió, va a seguir utilizando los mismos recursos para abotonarme, comer y agarrar las cosas? No, simplemente no. Y eso viene ahora acá, después en la próxima diapositiva. ¿Okay? Con el sistema GABAérgico, que es el principal neurotransmisor inhibidor. 1/3 de las neuronas corticales lo tienen, mayormente interneuronas en el circuito local del sistema nervioso cerebral. Acá interviene la célula estrellada lisa, que es inhibidora. Entonces, ¿qué pasa ahí? Simplemente esto funciona y las neuronas que estaban alrededor funcionando ya se asigna a otras funciones y la columna se reduce. De esta manera que esto estamos hablando también de plasticidad. Estas son otras células GABAérgicas, ¿no? Ok, jóvenes. Acá hay una serie de neurotransmisores, pero solamente se los menciono. Y esta última diapositiva es la biotransmisión. No solamente existen neurotransmisores, intermediarios químicos de las neuronas, sino intermediarios químicos de los astrocitos. ¿Ok? Mientras que la neurona tiene el electrotono y polaridad, que ya lo hemos visto, el astrocito funciona con código intracelular de flujo de calcio. De tal manera de que lo que sucede en una sinapsis puede influenciar en otra. ¿Ok, jóvenes? Ok, entonces para finalizar tenemos una serie de gliotransmisores, de tal manera que la información, el procesamiento de la información no solamente se lleva a cabo por las neuronas, también se lleva a cabo por la glina. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, eso es todo. Gracias.